Normalmente me aventuro y expongo mis intereses sobre el cuerpo, subrayo, intereses, no conocimientos. No quiero pecar de soberbia y luego demostrar que la soberbia es causa de la inseguridad y de la estupidez. Hace algunos años, cuando era ya no joven, pero no tan grande como ahora, en un intento de solidaridad y de humanidad quise donar sangre, no de manera altruista o sin receptor alguno, había una receptora. Con mi intención sana y mi disposición en júbilo, me dirigí al banco de sangre en la pequeña ciudad Mocha, Morelia. En ayuno, con años de no drogarme, días de no alcoholizarme, sin tatuajes que presumir o enfermedades graves que albergar y meses duros de intenso celibato, me levanté temprano y arribé a la institución receptora del fluido. Esperé en la fila, donde se me entregó un tríptico con los requisitos. Platiqué amigablemente o amablemente con los samaritanos que estaban alrededor mío y el momento llegó. Fui llamada a un cubículo donde un señor de dudosa formación moral y con bata percudida me preguntó por mis enfermedades, mi vida sexual, mis vicios, mi peso y talla, lo que algunos llamarán historia clínica y que ahora llamaré cuestionario del Tribunal de Santo Oficio. Después del interrogatorio, el médico me preguntó si tenía dudas. En ese ambiente tan moralmente aséptico, me animé a decir que era lesbiana. El folleto recomendaba que una fuera sincera, que el riesgo de no serlo era donar sangre contaminada. Además, decía que uno de los factores de riesgo era ser homosexual. Y yo creí que era importante mencionar que yo era gay, pero creí tener la oportunidad de hablar sobre mi celibato y mi conformidad con él mismo, como si hablara con un terapeuta. Después de haber pasado casi todas las pruebas, las que me mostraban como una candidata ideal, el sujeto de bata blanca me miró por encima de sus anteojos y trastabilló. Me dijo con voz convaleciente, no, que todo estaba bien, pero que mi peso, mi preferencia sexual no podían recomendarme como candidata. Salí del cubículo cabizbaja, ¿qué había pasado? Preguntándome qué había pasado, qué había hecho yo mal. Hubiese sido preferible que no confesara mi orientación, pero entonces no estaría respetando las recomendaciones del tríptico de la institución que se respeta. Bueno, y eso de ser honesto no me iba a salir entonces. Con mi confesión a cuestas, me dirigí al centro de la ciudad, donde varias de mis amigas feministas se reunían en torno a otro coloquio del cual ya no me acuerdo cómo se llamaba ni de qué era. Cuando llegué les conté lo sucedido, igual niña que cae del columpio y retiene el llanto hasta que ve a su madre. ¿Se acuerdan de eso de que te pegas y hasta que llega la mamá? Y rompí con un sollozo ahogado. Mis amigas me dijeron que no era justo, que se trataba de un fenómeno de discriminación, se enojaron e intentaron hacer la revolución. Yo no sabía qué hacer, solo sabía que por primera vez me sentía más disfuncional, inservible, discapaz para existir en este mundo. No pude ayudar a una amiga de un amigo porque la institución médica dijo que yo era anormal, disfuncional, contaminada, inservible. De ahí esta pequeña reflexión acerca de la disfuncionalidad de la corporalidad queer. Y las preguntas que suscitaron esta reflexión, lo que van a estar acompañando esta reflexión serían las siguientes. ¿Soy queer? ¿Qué asumo políticamente cuando me denomino queer? ¿Es mejor ser lesbiana que queer, políticamente hablando? Y más o menos remitiéndome a una autora feminista lesbiana que se llama Wittig, con aquello de que el lesbianismo es una postura política. ¿Qué ventajas me ofrece la teoría queer a una persona como yo? ¿Podría la teoría queer lograr la democratización de la sociedad a partir de la disidencia política y cultural? ¿Son compatibles la queeridad y la felicidad o estamos condenados a ser infelices? ¿Puedo ser queer y feliz, que es como redundante? ¿Es posible que a partir de la permeabilidad de las instituciones se pueda introducir la teoría queer a los sujetos que cuidan nuestra salud y por ende modificar prejuicios, procesos en favor del cuidado? Con eso me quiero acotar esto. Yo normalmente, hace algunos años, ya no me acuerdo cuántos años, más de 15 años que doy clase o daba clase en preparatoria y siempre les meto el tema pues, de la diversidad sexual porque creo que es importante reeducarnos, ¿no? Y sobre todo cuando veo a mis alumnos que se quieren ir a estudiar medicina y después de esta experiencia
me pregunto qué tan importante es sensibilizarlo respecto del tema, ¿no? Y que normalmente los médicos se creen con una calidad moral medio, ¿no?, superior, casi como sus sacerdotes. No todos, pues, ¿no? Algunos médicos, no voy a generalizar, pero así, ¿no? Pasamos, nos cuestionan, así inquisitivamente, les falta el tehuacanazo, pero para decirnos si estamos sanos o no estamos sanos. Y bueno, quienes hemos estado en procesos psiquiátricos y terapéuticos también sabemos esta onda, ¿no? Entonces hay una persona que nos va a evaluar y qué calidad moral, pero además nada más no qué calidad moral, sino qué sensibilidad y qué conocimiento tiene acerca del tema. Entonces yo me pregunto si como profesora, como docente, tengo que seguir hablando sobre el tema y qué tan importante y qué tan pertinente y qué tan necesario y qué tan frustrante, porque también lo es, ¿no? Bueno, entonces yo parto de los conceptos de corporalidad, y el concepto de corporalidad que es, digamos, que voy a abordar o que se aborda es evidentemente desde la teoría queer, donde se vive, o la subjetivación del cuerpo es distinta, o no es distinta, pero sí socialmente se vive de manera distinta, ¿no? Cómo nos vivimos en un espacio social las personas que nos asumimos no heterosexuales. Y también hablo un poco de la corporalidad desde la idea, pues, de la medicina, porque es la que nos va a evaluar y nos va a decir: tú no sirves, entonces hay que recluirte o hay que irte a, ¿cómo se llaman esas terapias de conversión para que nos volvamos heterosexuales y funcionales en esta vida? Entonces, bueno, esta idea de cuerpo pues viene de la filosofía y de la medicina, que en algún momento en el siglo XVII se mezclaron ahí medio raro con René Descartes. René Descartes, ya ven ustedes que hizo todo ¿cómo se llama?, discurso acerca del alma y el cuerpo, y que cómo se reunían a través de la glándula pineal. Y bueno, saben ustedes que Descartes practicó la disección de los cuerpos durante 11 años, porque también estaba interesado en la anatomía, justamente para tratar de justificar cómo se unían alma y cuerpo, ¿no? Entonces, esta idea del cuerpo como máquina y como algo funcional viene de la medicina. Y esta idea de la disfuncionalidad que viene de la fisioterapia, yo la quise adaptar a la vida social de las personas que nos asumimos como, ¿no? Otro concepto importante para mí, aparte de la corporalidad, pues bueno, también el concepto del capitalismo, ¿no? Michel Foucault, en la historia de la sexualidad 1, o la voluntad de saber, nos habla justamente cómo ciertos cuerpos, a partir de la industrialización, se convierten en cuerpos inservibles porque no producen. Un cuerpo de una mujer lesbiana que no se va a embarazar o que decide no embarazarse, o una mujer que decide no embarazarse, ¿no? No más la lesbiana, pues no va a ser funcional, no sirve. No te sirve o no le sirve al Estado en un contexto capitalista e industrializado porque no produce, no reproduce. Y luego, si pensamos un poco después de la Edad Media y todas las pestes y la disminución de la población en Europa, etcétera, pues lo que se necesitaba era repoblar Europa, ¿no? Entonces, este tipo de sujetos que no sirve, su esperma no va a servir para fecundar, o el vientre no va a servir para reproducir, pues son mandados a la periferia. Y bueno, eso lo habla Michel Foucault en la historia de la sexualidad 1, y bueno, es también una de las cosas que me interesa a mí, y que después va a ser analizado justamente por la teoría queer, retomado el mismo Foucault por la teoría queer, para hablar justamente de los anormales, de la sexualidad masculina, sobre todo en el caso de Foucault, ¿no? Y del contexto en donde los cuerpos se devalúan, en donde los cuerpos con ciertas características ya no son, pues sí, funcionales, aunque Michel Foucault no utiliza el término funcionalidad. Evidentemente también desde la teoría queer, que lo que me interesa de la teoría queer es esta capacidad que tiene de construir identidades, es decir, de resignificar o de leer las identidades de distintas formas. Me imagino así como que hace una explosión de las identidades, y estas microidentidades, bueno, pueden ser vistas o ser incluidas desde la teoría queer. Esto voy un poco rápido porque soy un poco nerviosa también por lo del tiempo, y entonces a lo mejor no me entienden o no me explico. Y bueno,
me interesa entonces esta parte de la teoría queer como la posibilidad de construir, pero además como la posibilidad que tienen ciertos sujetos de, pues de auto, ¿cómo se puede decir? No, como de denunciar, ¿no? Lo que, digamos, las exclusiones de las cuales han sido objeto y de reafirmar lo que quieren de manera, en un ámbito político. Entonces, eso es lo que me interesa de la teoría queer. Y hace rato que pasaba las imágenes en la presentación rápida de PowerPoint, pues normalmente la medicina nos quiere volver funcionales o nos quiere normalizar y crea prótesis y crea, ¿no? Instrumentos que nos ayuden a seguir funcionando corporalmente, pero también lo intenta a través de la psiquiatría, también lo intentan otras disciplinas que no necesariamente es la medicina, ¿no? La religión, en fin, otras que nos tratan de normar, de normalizar, y bueno, la teoría queer estaría, digamos, cuestionando todas estas disciplinas que tratan de normalizarlos y además hacernos ver que nos están heteronormando, ¿no? Bueno, ya para, no sé si ya quedan. Ya. Las 3 como 6. Ah, sí. Empecemos a hablar. Bueno, mis conclusiones muy leves, perdonen ustedes. A partir de las anteriores divagaciones puedo concluir que los homosexuales representamos un riesgo para el sistema heteronormativo, por lo tanto hay que crear discursos que nos patologicen y hay que crear instituciones que nos vigilen. Además hay que crear otras instituciones que nos curen y que garanticen la cura. Hay que crear una sociedad que acepte nuestra inclusión, normalizando nuestras prácticas dentro del mercado capitalista. Casamiento, adopción, casa, auto, trabajo. Esto que también critica la teoría queer, ¿no? Cada vez se piden más derechos por parte de la comunidad gay, que a mí me parece bien importante y válido. Sin embargo, todos estos derechos tratan de heterosexualizarlos, ¿no? Pues habría que ver qué leyes podríamos crear de manera activa. Mi idea es abrazar esta disfuncionalidad con la que he vivido desde que me asumo como lesbiana y como queer. Amarla y vivirla, aunque se suene así medio cursi, creyendo que no funciona o que no lo puedo hacer. Que no lo puede hacer en un mundo de pocos derechos y de mentes heteronormadas. Soy disfuncional en el discurso sexista, patriarcal, heterosexual, y estoy condenada al fracaso en ese contexto. En ese mundo de éxito que busca obtener diplomas en coloquios, a los cuales una no debe inscribirse si no tiene previamente la profesión. Bueno, a continuación tenemos la ponencia de Leticia Hernández Valderrama, que el título es El cuerpo y la extraña bisexualidad psíquica. Ella no está porque avisó que tiene una contingencia, pero dio su trabajo y se los voy a leer. Son poquitas hojas, no se me hace tan aburrido. Les comento, este trabajo, por lo que ya lo leí, es un trabajo clínico. Está trabajando con un paciente y este paciente tiene un sueño y es el que ella va a analizar en esta ponencia. Al parecer el paciente es un joven de secundaria que tiene o manifiesta o dice que bien a bien no sabe si le gustan los niños o si le gustan las niñas. De eso se trata este trabajo. Es el análisis de ese sueño, podemos decir. Dice, la elección del tema sobre el cuerpo, el enigma sobre la extraña bisexualidad y las consecuencias psíquicas de su diferencia generan polémica por un lado e indiferencia y rechazo por otro. Al mismo tiempo es un tema ineludible que atañe al psicoanálisis. Por la frecuencia de los sujetos que viven preocupados y angustiados ante el enigma de su cuerpo, de sus deseos y de su identidad sexual. Esta preocupación en nuestro tiempo se ha agudizado
Es una época donde los lazos sociales se encuentran fracturados, donde a través de la información cibernética se intentan borrar las diferencias, donde la depresión y la soledad van en aumento. Por otro lado, pareciera existir una cierta maldición sobre el sexo que derivan en confundir cíclicamente a los sujetos, entornos y corporalidad, y a la manera de establecer su lazo social. Su posición identitaria se ha convertido en un conflicto entre lo masculino y lo femenino, y la manera de vivir, sufrir y gozar en medio de una cultura ambivalente. Queremos investigar por qué el cuerpo y el género se han convertido en uno de los temas del mundo contemporáneo, referido a hombres y mujeres y a las consecuencias psíquicas de su diferencia, al no coincidir siempre con el cuerpo biológico. A la vez somos testigos del incremento de la lucha por el poder sexual. Es un querer ser o tener, que a la vez no funciona entre hombres y mujeres. Es una queja poco hablada que está presente entre ellos. Es un malestar que no sabemos exactamente cuándo inicia, pero que se graba en la carne, que atraviesa lo real del cuerpo y hace de esa carne un cuerpo que es simbolizado en los intercambios con el otro. Son caminos a la vez cultura que le da sentido a ese ser mujer o ser hombre. Complejos y difusos que parten de la relación del sujeto con su cuerpo y con el otro. La diferencia entre lo masculino y lo femenino y la manera de vivir, sufrir y gozar habla del peso de la pregunta por el cuerpo y la identidad sexual. Pone en juego la posición subjetiva de los sujetos cuando desean encontrar un nuevo objeto sexual. Es una pregunta cuya solución se trata de encontrar en el deseo por el otro sexo, aquel en el cual no se reconoce. Objetivo. Nuestro propósito consistió en reflexionar sobre la extraña bisexualidad psíquica que más frecuentemente se presenta en sujetos adolescentes. Tomaré la vertiente de un sueño presentado por un joven adolescente que entró en análisis cuando se confrontó ante el dilema de su cuerpo sexuado anatómicamente y su género psíquico, las causas de su deseo lo llevaron a la encrucijada de una extraña bisexualidad confusa e inquietante. En la búsqueda de un placer terminal, como vía para obtener el goce que encubría la dialéctica entre el ser o tener el falo. Caso R. R es un joven de 14 años que cursa tercero de secundaria. Se encuentra deprimido y no quiere ir a la escuela. Ha bajado de calificaciones y no quiere hablar. Sus padres lo han llevado a varias terapias que aparentemente no han funcionado. Así llega al análisis. Él empieza poco a poco a hablar de lo que sucede. Mi problema es que se burlan de mí en la secundaria. Me dicen puto. Eso me hace sentir muy mal. Por eso ya no quiero ir. Le dicen cosas feas, lo insultan, lo molestan, lo hostigan, se burlan de él, de su manera de ser. Quiero saber qué me pasa, qué me gusta, porque a veces me siento confundido, como atraído por los hombres y a veces por las niñas. Bueno, por una niña. Siempre veo mucho a los hombres, porque quisiera tener el cuerpo marcado de lavadero. Me gustan los cuerpos corpulentos y fuertes. Su padre es un hombre que hace mucho ejercicio, es alto y fuerte. La madre es de estatura muy bajita y muy delgada. R por fin ha decidido poner palabras a lo que está viviendo. Un día llega y menciona que hace tiempo tuvo un sueño, que se ha repetido. Titubeante pregunta si lo puede contar y dice: hoy soñé. Volví a tener ese sueño y me provoca mucha angustia y me da pena. La primera vez que lo soñé era de noche, con mucho calor, me acuerdo. Solo recuerdo en el sueño muy poquito. Estoy en mi recámara con mi amigo y estoy como teniendo sexo con él. Hoy cuando desperté estaba muy emocionado o agitado. También recuerdo que me sentí muy angustiado. Me quité las cobijas y todavía sentía mi cuerpo temblar y mi pene. Estaba erecto. Fue un sueño que se ha repetido varias veces. Al principio fue terrible, porque mi padre siempre me dice que a mí me deben gustar las mujeres, porque soy hombre. Y
si yo también lo he dicho, sí, yo también lo he dicho. Me gustan las mujeres, porque no me gustaría ser homosexual. Y dice la autora, se estremece cuando dice esto, ¿no? Y agrega, aquí debo decir la verdad, ¿verdad? Algunas veces me he besado con mi amigo. Nos hemos tocado. Y no niego que me ha gustado. Pero me ha pasado igual con la niña. Sin duda fue una noche donde se vio un despliegue de sensaciones en su cuerpo. De esta manera empezaron sus asociaciones con preguntas como: ¿por qué he soñado esto? ¿Acaso soy gay? ¿Me gustan los hombres? ¿Cómo se hace uno homosexual? Es que yo sé, ¿me gustaría tener novio o novia? Las preguntas de R nos conducen a reflexionar sobre el deseo que aparece en el sueño. Expone su deseo en torno a la relación de su cuerpo, la identidad sexual y esa extraña bisexualidad psíquica. La ilusión del uno con la pareja de encontrar un otro que complemente parece ser solo una fantasía, que generalmente no se cumple. Para muchos suele estar relacionada con una maldición sobre su identidad sexual, una extraña bisexualidad que pareciera se despierta cuando es el tiempo de elegir, de buscar un objeto sexual. Es un lenguaje singular en el cuerpo y en el psiquismo que gobierna cada sujeto al momento de desear estar con otro. Muchas veces se dificulta poner en palabras los verdaderos deseos. Las formaciones del inconsciente, tales como los lapsos, los sueños, son una forma de traer a la conciencia situaciones o deseos que se buscan simbolizar. Recordemos que Freud, en 1900, en ese texto de la interpretación de los sueños, menciona: en los sueños siempre hay un cumplimiento de deseo inconsciente. En el caso de R, es su mejor amigo el que aparece en el sueño. Algo de la convivencia con el amigo llamado A queda como el resto diurno. Es durante el día que el deseo inconsciente se despertó. Al producirse el estado de dormir y con la represión baja, el deseo inconsciente se facilita el camino y ejecuta sus transferencias sobre el sueño reprimido. El resto por la vía de la censura. Solo recuerda la última escena. Sin embargo, una parte del sueño ha devenido a la conciencia, venciendo a la censura. La última parte del sueño fue tan fuerte, intensa, por la sensación corporal que le hizo despertar. Freud también en su mismo texto nos menciona sobre la angustia, que hace despertar al soñante, y nos dice que a pesar de ello, el deseo se cumple, a pesar de que R despierta angustiado. La angustia neurótica proviene de fuentes sexuales. La angustia nos permite dar una explicación a saber que se trata de una excitación sexual que su comprensión no ha podido dominar, pero que tropieza con una desaprobación, porque en ella está presente los padres, y así se muda en angustia. Ahora su dormir es tranquilo. La angustia de que vuelvan a aparecer las sensaciones y que al día siguiente tenga que ver a su amigo y compañero. R en años anteriores se ha masturbado. Lo sorprendieron varias veces y aunque siempre lo negaba, solo recuerda que un día o tal vez dos, su papá le pegó. Seguramente también lo amenazaron, lo castigaron e incluso lo hayan golpeado en más ocasiones para que dejara de hacerlo, pues se había convertido en un mal hábito que prometió no seguir haciendo. Al paso del tiempo, llegada a la pubertad, el cosquilleo retornó, se le despertó, pero ahora se siente más confundido que antes, pues no sabe qué le gusta, quién le gusta. Es la anatomía que trastoca ante el género psíquico, la elección de objeto y el objetivo sexual. Ponen en entredicho al deseo, evidenciando el dilema sobre la fuente de la excitación sexual. Freud nos dice que nuestra libido oscila normalmente durante toda la noche entre el sexo femenino y masculino. Considera como quehacer del psicoanálisis investigar cuál es el factor especial que favorece decididamente uno de estos factores, dejándonos la tarea de descubrir los mecanismos psíquicos que determinan la decisión de la elección de objeto.
y enlazar tales mecanismos con las disposiciones instintivas. Lo que remite a Freud a investigar la manera en que se dan las identificaciones con nuestros primeros objetos y a discutir lo propio de lo masculino y lo femenino. R nos cuenta que en el pasado, desde pequeño, tiene recuerdo de haberse masturbado mucho. Yo me escondía y lo hacía cada rato. Sentía bonito. Recuerdo haber jugado con mis primos y a veces éramos niños y niñas, otras solo niños. Hacíamos una casita entre dos camas que había en la recámara, jugábamos a tocarnos y a darnos besos. A veces yo abajo, otras arriba. Un día nos descubrió mi tía y de ahí en adelante mi papá me pegaba si lo hacía. Me decía que no quería que fuera un puto. Decía, ¿a poco te gustan los hombres? Para los dos sexos la masturbación de la zona fálica se vuelve culpable, pues lo hacen escondidas. Aunque juegan, saben que algo de ello es malo, entre comillas, pues se ocultan, ya que han recibido censura, la prohibición al ser descubiertos con estos actos. R rehuye de la madre, una madre que antes lo tenía como suyo. Su falo era su bebé. Él la traiciona, ahora siente tenerlo. Esta culpabilidad de abandonarla corresponde a una angustia de castración de la madre, multiplicada por el temor a perder su amor, pues la recuerda muy enojada. Sus ojos parecían llenos de luz. Creo que ahí dejó de quererme. Pareciera que para la madre es como una traición a su demanda. R ha dejado de ser su ángel para ser un demonio que goza de su órgano. Masturbaciones vergonzosas, pero placenteras, que conllevan culpa y miedo a ser abandonado, reemplazado u odiado. De esta manera, R entró en el orden de la falta. Su culpabilidad ordena ya un placer que no debería de tener tan tempranamente. Esta culpa lo ha llevado a buscar merecer un castigo que le proporcione la esperanza de que el amor materno se mantendrá. La aparición del padre resulta entonces pertinente. Será el padre como agente de la castración que pone orden y castiga por un acto prohibido. R menciona, creo que era necesario porque lo hacía después a cada rato y me decían que me iba a convertir en un depravado. Los golpes del padre aparecen como algo necesario, todo esto entre comillas, es real. El padre, al castigar severamente, resultó ser bien amado. Como menciona Comier, el castigo salvaguarda el amor materno desexualizado y preserva la excitación sexual, y ahora proporciona los golpes del padre al sancionar. Si la masturbación es culpable y por lo tanto castigada, el castigo adquiere entonces las mismas significaciones erotizadas que la erección. Es decir, esto quiere decir que entre más le peguen, pues tiene la significación erotizada de la erección. Los golpes o la idea de castigo provocaron la excitación de R. La vergüenza y la prohibición consolidan en lo inmediato el placer masturbatorio geniano o clitoriano. Ante los golpes del padre surge una fantasía que provoca una erección. Tanto al varón como a la niña, ambos los feminiza y da su sentido inmediato a la bisexualidad psíquica. Por un lado, el bebé es feminizado por el padre cuando recibe los golpes, y por el otro es masculinizado, pues este castigo lo pone en estado de erección. Esta bisexualidad psíquica es en el fondo correlativa de la castración. Si el padre seduce con su presencia, con tener el falo, con su potencia y a veces castigando, golpeando, o aún sin hacerlo, es decir, el padre seduce aunque esté durmiendo. Todo niño o niña pequeño es seducido por la potencia paterna, no por su encanto ni por sus actos, sino por sus golpes. Comier en el mismo texto, tanto la niña como el niño se feminizan en este traumatismo de la seducción del padre, y aunque son diferentes en su anatomía, se igualan en relación al goce fálico. Finalmente podemos decir que R, tras un tiempo, empieza como a sentirse más masculino y decide tenerlo. Conclusiones. Para terminar, hay que subrayar que la elección de una posición de género psíquico entre masculino y femenino solo puede decirse sobre el fondo de esta extraña bisexualidad psíquica. En consecuencia, podemos conjeturar que esta opción
misma orientalización. Esta bisexualidad no tiene nada que ver con la anatómica. Tampoco se trata de una bisexualidad pensada, es una especie de lucha psíquica interna que libra a cada sujeto, un conflicto cuya solución busca en su deseo de otro sexo, aquel en el cual no se reconoce. Comenta que cada uno ama en el otro la negación de lo que él mismo es. No. Cada uno ama en el otro la negación de lo que es él mismo. Es como si cada sujeto fuera a la vez masculino y femenino, y como si al no reconocerse más que en un género, de ser en el otro la parte de sí mismo a la que renuncia. A esto se refiere también Lacan cuando habla de la castración, puesto que la castración supone la subjetividad del otro con mayúscula, en cuanto al lugar de la ley, la alteridad del sexo se desnaturaliza de esta alienación. Uno y otro surgirán como hombre y mujer apoyados en el otro con mayúscula. Por ahora dejemos aquí nuestro deseo. Gracias. Bueno, a continuación, la última de nuestras ponencias, díptico de orfandad, experiencia de una puesta en escena para debatir la herencia. Y presentan Israel Chavira Leal y Sergio Rojas Granados, presentes aquí. Es un duelo. Espera que se... Ok, hola, buenas tardes, creo que sí, soy Israel Chavira. Con Sergio tenemos un proyecto que es Ecléctico y Bailarines Invitados, que es nuestra agrupación de danza. Y pues empezamos a trabajar ya desde hace unos cuantos añitos. Y bueno, yo le contagié a Sergio, me contagió otras veces, yo le contagié a él las ganas de hacer danza a partir de lo que uno vive. Es decir, ahora sí que se oye como muy titario, pero emplear la danza para explicarse la propia existencia, para tratar de tener una armonía con lo que nos pareció, lo que nos va pareciendo que pierde armonía a lo largo de nuestros días, pues, ¿no? Entonces, yo antes de conocer a Sergio ya trabajaba en una línea que podría decirse autobiográfica, aunque no era precisamente eso, o sea, no era como que yo tratara de contar mi vida, pero partía de las cosas que a mí me movían en mi vida diaria. La primera obra que hice, que sí puedo decir que era autobiográfica, fue la obra con la que me titulé de esta licenciatura de danza aquí en la universidad, que se llamaba Retratos de una casa. Y bueno, pues fue mi primer intento como por ir indagando en ese camino. Y luego ya más claramente lo retomé con otra obra que se llamaba Todo esto por un corazón roto, y ahora que nos juntamos con Sergio, la primera obra que hicimos, que se llamaba Merry Who, bueno, que se llama porque luego la seguimos presentando, pues precisamente trata de lo que nosotros como pareja hemos vivido, las preguntas que nos hacemos desde... Pues, ¿por qué la gente cuando nos ve agarrados de la mano reacciona como de esas maneras tan chistosas, como de, ay, guácala, ay, qué desperdicio, cosas así, donde... No, para nosotros normal 4 horas en la pero para la gente no. Entonces, hicimos esta obra que principalmente habla
de matrimonio igualitario, pero no es, para nosotros no es como una cuestión de agenda tanto política, aunque sí, o sea, nosotros tenemos claro que el arte, si no tiene su incidencia política, pues es ornamental, y pues la verdad es que a nosotros nos da un poco de flojera el arte ornamental, pero hay gente que le gusta mucho, o sea, no queremos imponerle nuestra creencia a nadie. Nosotros nos gusta hacer obra que sí de alguna manera sea un testimonio de las personas, es lo que nos importa. Y entonces con Merry Who hablar de matrimonio igualitario, pues bueno, sí tenía que ver con lo que nos preguntábamos acerca de qué vamos a hacer con nuestra vida jurídica, porque al final de cuentas, aunque nosotros vivimos juntos, aunque la gente, los vecinos nos reconocen como en los coditos que viven en el 107, pues sí pensábamos, ¿qué va a pasar el día en el que uno de los dos, que ojalá que nunca, pero que si un día alguno de los dos pasa por una situación en la que intervengan estos santos oficios, ¿no? Donde uno no cabe, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pues bueno, se abrió la posibilidad de casarnos, nos casamos. Finalmente eso, pues, se vuelve un derecho y también se vuelve nuestra manera también de preguntarnos, pues vamos a ver cómo le seguimos haciendo, ¿no? En esta aventura. Merry Who entonces tiene que ver con esas preguntas de cómo nos ve la gente. La primera escena son los dos vestidos de novia, precisamente en toda esta parafernalia de la boda, la histeria de la boda. Repartimos pastel entre público mientras nos peleamos, agarramos casi chanclazos. Y luego pasamos por nuestra vida cotidiana como pues cualquier pareja, hasta llegar a la parte que nosotros llamamos los Ken, que originalmente llamamos los Ken, o el novio de Barbie no tiene pito, porque es una cosa de que nosotros percibíamos que, bueno, yo no tengo pedos si son putos, pero no me quiero enterar si tienen sexo o cosas así, ¿no? O sea, mientras yo no me entero, porque además eso es lo que nosotros pensamos, cuando nos ven agarrados de la mano y dicen qué asco, pues están imaginando lo que les da asco. Entonces, en esta hora lo que hicimos, por ejemplo, en esa escena era decir, pues no te lo imagines, te lo pongo. Y entonces lo que hacíamos era hacer una serie de posturas, así un Kama Sutra chido, que luego nos decía una amiga, ay, ya no quiero ver su hora porque luego nomás me excito. Y para después llevar a la escena de la ternura, que es lo que sucede en realidad cuando pensamos en las parejas. Bueno, a nosotros nos pasa eso. Cuando nosotros pensamos en las parejas, no pensamos en cómo cogen, sino cómo es su ternura, cómo es su caricia, cómo un beso, y la escena para eso se llama El Beso, y atrás hay una proyección de una serie de dibujos que yo hice con el tema del beso, y cómo un primer beso puede significar todo el universo que quieres, que deseas, que anhelas o que recuerdas, que te hace sentir otra vez en casa, ¿no? Para concluir con la boda, digámoslo así, ahora sí ya vestidos los dos de novios, y no porque yo diga, somos bien machas y nos vamos a vestir de novios, no de hombres, sino porque, bueno, pues finalmente es como nos gusta vestirnos principalmente, ¿no? Con pantalón, y yo la verdad es que pues, me gusta mucho usar falda, pero soy muy gallina y no, cuando estaba más joven lo hacía. Bueno, entonces, estoy hablando de Merry Who para llegar a Díptico de Orfandad, que una amiga nos dijo, Díptico de Orfandad es la secuela de Merry Who, porque es precisamente, como esta amiga nos lo dijo, es cómo vamos a limpiar, por decirlo así, ahora nuestro linaje. Es decir, ¿qué vamos a hacer con esto que ahora ya estamos haciendo juntos en adelante? Porque, pues aunque no querramos, se minan todas las herencias que tenemos. Yo pienso que somos, que vivimos en una homoparentalidad muy inconsciente, que es papá palabra y papá espacio. Y papá palabra nos juzga todo el tiempo, nos obliga a ponerle nombre a las cosas, a definirnos constantemente. Y que si te defines de una manera, en adelante lo tienes que hacer para siempre, ¿no? Este asunto de la fidelidad, ¿no? Que tienes que serle fiel a lo que dices, la congruencia, etcétera, etcétera. Y por otro lado, papá espacio nos obliga a medirlo todo, a delimitarlo todo, a ponerle, a darle tangibilidad a todo, pues, ¿no? Entonces, por eso le llamamos Díptico de Orfandad, porque por una parte era, ¿qué voy a hacer si no quiero seguir los pasos de mis padres, que son mis padres biológicos, pero que también pueden ser incluso mis padres de la danza, mis padres de lo simbólico, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y entonces, bueno, la investigación coreográfica nos fue llevando poco a poco, a partir de un diplomado en coreografía que tomamos en Oaxaca, a ir definiendo
díptico de orfandad. Entonces... Bueno, lo que estamos viendo es un video de Merry y justo nos planteábamos eso, ¿no? Los muñequitos del pastel nunca se parecen a la gente que se está casando. ¿Quién tiene derecho a decir quién se puede casar con quién? ¿Qué corporalidad se puede casar con la otra corporalidad? ¿No? Alguien grande con alguien chico, alguien de mayor edad con alguien joven, dos hombres, dos mujeres. Y justo era lo que planteamos en este video, en esta proyección que va pasando durante la obra. Pasando y bueno, en este mundo tan masculinizado, así absurdamente virilizado, yo por ejemplo lo observo en la misma danza, como no somos libres todavía de eso. O sea, en actualmente danza contemporánea, en el Jet Set es muy común escuchar que voy a tomar un curso de cuerpo vacío, cuerpo desmembrado, cuerpo fuera de centro, cuerpo sin gravedad, cuerpo sin no sé qué, cuerpo con cuerpo, ¿no? Esta metonimia de a huevo nombrar la experiencia del todo por una de sus partes y que luego se van volviendo modas, y al final de cuentas vemos un montón de bailarines y de bailarinas virilizadas, ¿no? Que si no se azotan, que si no saltan, que si no, porque ahora como soy mujer ya no quiero ser femenina, ahora quiero ser virilizada, entonces te cargo, te lanzo, te aviento, te grito, me desgreño, etcétera, etcétera, como una contraposición a esa mujer que le habían obligado a hacer en la tradición del ballet, que era peinada y todo ese rollo. Pero los hombres lo mismo, y si no es así, entonces tenemos que ser los hombres J, ¿no? O sea, no puedo ser medio hombre, ¿no? Tengo que ser completamente hombre, completamente joto, ¿no? Por ejemplo, en este diplomado, cuando les platicábamos de nuestra idea, está una parte que es importante, es lo que significa un hombre vestido de mujer, y inmediatamente era, ¡ay, las drag queens! Te voy a pasar videos de drag queens. Yo no quiero ser drag queen, o sea, no tiene que ver con eso, pero son como cosas que van ahí persistiendo. Entonces voy a leer la sinopsis que elaboramos que nos ayudaron a elaborar en ese diplomado, para contarles una pequeña lectura. Y Díptico de Orfandad es una obra interdisciplinaria que aborda la problemática que supone afirmar la propia identidad de los individuos ante las herencias culturales aprendidas a través de los padres. Originalmente habíamos puesto a través de los padres hacia los que les profesan un profundo amor. Porque el problema no es la herencia de los papás, o no querer la herencia de los padres, sino no querer esa herencia, pero no por eso no te amo, ¿no? Ese es el problema en el que nosotros veíamos. Y entonces nos decían, no, pero aguanta, o sea, es que no pongas amor, porque amor es como, o sea, no, o sea, es como, ahorita que me voy a disculpar por recibir amor, y es muy fuerte, porque el sentir que nos alienta, que a veces lo nombramos como amor, en esta sociedad así masculinizada, virilizada, heteronormada, helenizada, güerocentrista, ¿verdad? No está chido amar. O sea, amar es de débiles, ¿no? O sea, amar es no como... Pero por otro lado, chillamos con las series de Netflix, ¿no? Entonces, para mí fue muy significativo. Y bueno, pues... Te dejo hablar porque yo me aquí. Bueno, partimos el díptico de dos personajes, que es la maja vestida y el Cristo en la cruz. Yo soy el Cristo en la cruz. Y no tal como una concepción del personaje durante toda la obra, sino toda esta concepción del sufrimiento y de lo que se debería hacer como hombre, como cuerpo, como hijo. Y partí de la última etapa de vida de mi mamá, murió de cáncer, y pues lo que le toca hacer el hijo más pequeño, al hijo varón, y además eres gay y no tienes familia porque no tienes hijos, porque si estás casado con otro hombre, pues eso no es familia, no es nada más un capricho inercial, de moda. Entonces, enfrentarme a toda esa situación y cómo tendría que yo, en esta corporalidad, reaccionar en base a esa situación específica. Cómo tendría que haberme quedado, porque soy el más chico, a cuidarla, ¿no? Que es lo común, pero no creo que sea lo normal. De repente se piensa que es lo normal, pero creo que es solo común. De ahí parte mi personaje, de esta búsqueda de, bueno, y entonces, ¿cómo voy a conocerme yo más allá de los paradigmas o de las reglas sociales que hay en cuanto a lo que platicaba ayer esta Claudia, la ponente,
¿no? De cómo pues ya naces, eres hombre y ya traes toda una carga, ¿eres niño o eres niña? Y entonces, como yo, que soy el hijo, tengo que reaccionar ante esa situación. Y algo que resalto mucho es el sufrimiento, que quiero pensar, y le apuesto mucho, a que tiene que ver con una cultura mexicana de Cristo en la cruz. Vemos un cuerpo todo el tiempo sufriendo frente a nosotros, ¿no? Está clavado, está sangrando, está en un sufrimiento permanente, que qué tanto eso nos invita a estar nosotros igual, ¿no? Y si no sufro no vale, y si no estoy llorando no vale, y si sufro vale más que incluso los momentos felices que estás pasando con la otra persona. Como por ahí fue un poco esta investigación con el personaje, y bueno, ya les voy a hablar de la maja. El otro personaje de Díptico de Orfandad, o sea, Díptico pues somos dos. Bien, gracias. Podríamos hacer más, pero no más así, entre nosotros nos ponemos de acuerdo así más o menos fácil. La maja desnuda, la maja vestida, tiene que ver con que también en esa herencia de lo que uno tendría que ser y de lo que uno tendría que definirse, pues está el lado femenino, que no nada más es como el lado femenino que todos tenemos, no, es el lado femenino de realmente lo femenino, o sea, del cuidado de sí, de disfrutar de los sentidos, de lo sensorial, de darse cuenta de que te gusta esto, o me intriga pues esta posibilidad de ser muy sutil, también muy apasionado, también muy temperamental, también muy sereno, o sea, algo que no se define del todo como hombre pues, ni tampoco como mujer. Entonces la maja desnuda sería, le pusimos así porque en una obra anterior que hicimos con otro proyecto que ya se disolvió, que se llamaba Los Locos del Planetario, teníamos una obra que se llamaba Lentejas para la Banda, donde cada quien abordaba lo que deseaba acerca de la danza, lo que nos impulsaba a bailar, una cosa muy sencilla en esos términos. Y entonces yo partía del recuerdo que tenía de la infancia con mis hermanos, jugando a interpretar los discos que poníamos, ¿no? Que tenían mis papás. Tenían un disco de Sara Montiel y entonces jugábamos a interpretar las canciones. Entonces estaba esta del último cumple y mi hermano jugaba a ser el torero y pues yo naturalmente era la que cantaba cuando el torero caía inerte, ¿no? Entonces me sentí realizado en ese momento y me volví a sentir realizado con la obra de Lentejas para la Banda. Y entonces es que empiezo a indagar, sucedieron muchas cosas ahí, el destino es muy padre para colocar las piezas, y entonces decidí que Díptico de Orfandad iba a hablar de esa parte, de esa infancia. Entonces no es con el último cumple, sino más bien la música que usa en Díptico de Orfandad de Sara Montiel es Nena, porque tiene dos cosas. Bueno, una, Sara Montiel, como crecí con Sara Montiel, ¿no? Así como luego crecí con Madonna, afortunadamente. Pero Nena era una canción que a mi hermana la mayor le gustaba mucho y yo veía cómo ella se sentía realizada como mujer cuando cantaba así, ¿no? Mientras se bañaba o qué sé yo. Nena, ¿no? Toda ella muy guapa, que es mi hermana además. Entonces, para mí es muy significativo, es un audio que utilizo durante la obra, y la maja vestida, entonces, pues trata de hablar de esa parte de que, bueno, a mí me ilusiona, me llena de vitalidad la feminidad, ¿no? Entonces, pues hicimos como nuestro diálogo acerca de los personajes. Originalmente iban a ser dos solos que se presentarían en un programa completo y decidimos juntarlos en una sola obra, porque además también, pues, retomando esto que les comentaba del autobiográfico, pues para nosotros el apoyo que nos hemos dado, o sea, configurarnos como matrimonio no es un asunto jurídico, es un asunto muy de los sentidos, del aliento, de la ternura, de apoyarnos, pues, ¿no? De cómo vivimos nuestros desgarros con la vida, ¿no? Cómo podemos ayudarnos.
Entonces tiene otras 2 escenas que son muy interesantes, así estoy aquí medio spoileando, invitándolos a ir a la función esta noche. Una es la del confesionario, que... ¿Tú quieres hablar del confesionario? Es que ya no sé si les ponemos demasiado. Pues bueno, que vaya. Bueno, yo les puedo hablar antes del confesionario de mi video. Hice un video que proyecto en... Claro, los elementos que uno pone en escena pueden ser referenciales para cada quien. Es un ropón, pero para muchos parece un vestido de niña, ¿no? Y traigo el vestido de niña. Para mí es un ropón, pero claro, pues creo que entre ropón y vestido de niña creo hay mucha diferencia, pero bueno, lo dejo así, ¿no? Porque me están como percibiendo así. Lo que hago en ese video, en las imágenes y en los videos que pongo en el video, en la proyección, es justo tratar de reconocerme las cicatrices, las historias en mi cuerpo. Porque ya no tengo a mi madre que me puede decir, esta cicatriz, te operaron de esto, que me lo dijo y mi memoria es pésima, gracias, tenía que haberlo apuntado. Bueno, pues me quedan fotos, me quedan recuerdos, y a partir de ahí empiezo a constituir todo un video que me pudiera ayudar a reconocer, a reconocerme, a reconocernos, ¿no? El proceso de vida que estaba pasando en ese momento y cómo es que lo estaba pasando y cómo lo quería pasar. Estas cicatrices que tanto me iban a ayudar a poder sobrellevar la situación o tomar otro camino. Hace 13 años, 11, antes de que muriera mi madre, hace 11 años murió mi hermano y pues eso me marcó muchísimo. Y dije, bueno, vengo a otro proceso donde ahora está muriendo mi madre. Traté de irme a esa cicatriz de la muerte de mi hermano, como para decir, bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿Cómo lo viví? ¿Y cómo lo quiero vivir ahora? Y bueno, no les cuento más de mi vida. Pues bueno, utilizamos videos, yo me acuerdo, cuando hice esa obra de retratos para una casa fue la primera vez que utilicé videos, pues me gusta mucho la generación y recibí estas críticas de, bueno, es que claro, como no puede ser con danza, lo dice con videos, pero para mí es una cosa completamente distinta. Creo que incluso no le tengo miedo a la carencia, o sea, me gusta la danza justo por la carencia que la danza tiene de permanecer, o sea, la danza nos pone en la inmanencia, pues, ¿no? Y sin embargo, al mismo tiempo en la certeza de esta felicidad de ser cuerpo. Entonces, pues, no tengo problema, o sea, no alcanzo a decir cosas con pasitos, pues los pongo en el video, o sea, entonces utilizamos imágenes. Sergio elaboró su video acerca de Cristo en la Cruz, de la historia que él quiere llevar. Yo elaboré por mi parte el mío, que tiene que ver con la maja, que tiene que ver con todas las imágenes de la feminidad. Y al final también pues tenemos otro video con el que concluimos ahí un poquitito. Y bueno, pues utilizamos, claro, buscamos como cosas que pueden significar un poquito para nosotros, pero un poquito también para los demás, imágenes o símbolos o arquetipos, qué sé yo, un montón de elementos ahí. Uno de ellos es, por ejemplo, un cubo que simboliza un poquito, la idea nos lo dio un amigo ahí en el diplomado de teología acerca del arca, como depositario de la memoria, de la herencia. Entonces lo hicimos un cubo de colores súper bonito. Jugamos con este asunto de la frontalidad y la espalda, como el hombre debe ser el que muestra su frente, el hombre es el que da la cara, el hombre no da las nalgas, y entonces jugamos con eso, mientras que Cristo muestra su frente, la maja pues, sobre el trasero, ¿no? Entonces, pues con eso nos vamos divirtiendo. La verdad es que nosotros sí nos divertimos mucho mientras hacemos danza, y esperamos que la gente también, por supuesto, porque al final nos preguntamos si el arte no nos funciona para dar la posibilidad o el lugar a un matiz, quizás, no tiene que ser algo muy grande, pero un matiz quizás en esta cosa que le llamamos realidad, donde podemos caber los que nos percibimos un poquito distintos. Pues ¿para qué sirve si no es para eso? Y entonces abrimos esa grietita y nos colamos como la humedad, y luego esa grietita da chance a que
el boquetón, para que quepamos más, ¿no? Y hay muchas historias del cuerpo que no nada más las nuestras, que están ahí un poquito incluidas, la de nuestros amigos. Yo, por ejemplo, hay una parte en la que hacemos un tío vivo con nuestros recuerdos y hay objetos de amigos muy queridos míos y de alguna manera para mí es importante que quizás, si no puedo en el mundo, por lo menos en la danza que yo hago, quepan todos los cuerpos, como es de mi amigo que me decía, si no fuera gordito sería bailarín. Y para mí eso siempre me parte el corazón. Y pues bueno, para eso danzo también. Muy bien, damos paso a las preguntas o comentarios que quieran hacer a los ponentes de la mesa. Sí, adelante. Hola, pues yo les quiero felicitar a todas estas personas que participaron. Aunque son temas diferentes, tienen pues un eje común, son varios. Y quería proponerles, bueno, ya lo había platicado con Sarita, pero quiero proponerles que trabajemos también el tema de la heterosexualidad, porque los heteros también tienen muchas constricciones corporales que usualmente no abordamos, ¿no? Bueno, el tema de mencionar al compañero de ser gordito, por ejemplo. Quiero hacer muchas cuestiones que podemos compartir, que tenemos en común con otras personas en cuanto al bullying, en cuanto a la discriminación, a la disfuncionalidad, y que se pueden resignificar. La panza también es sexy y hay osos. De osos, ¿no? En el ambiente gay. Y a ver, yo luego también tengo una postura política porque usualmente nos enfocamos en lo que históricamente se ha considerado anormal, pero a los heteros creo que también tienen un montón de problemas que no lo asumen como parte de su orientación. Es decir, la heteronormatividad también les afecta a ellos y a ellas. Y entonces estoy obsesionado con eso. ¿Cómo hacerle para meter a los heteros al lado, ¿no? Que no nos vean así como, vamos a apoyar a los raritos, ¿no? Vamos a su marcha porque es divertida o a su antro porque está de moda, pero sino decirles, oye, pero es que tú también tienes un chorro de broncas, mejor vamos a, el matrimonio, la boda, la adopción, los hijos, el vestido, la virginidad. Es horrible y por eso no soy hetero, pero no, con todo respeto, sí, o sea, es como una cuestión de decir, es que tu orientación también es política, ¿no? Tu orientación también es política, no es natural. Lo dice la teoría queer y por donde lo queramos, por la filosofía, por las ciencias sociales, por el arte y la danza, ¿no? La heterosexualidad es performativa, la heterosexualidad es histórica, es construida, no tiene mucho que se inventó. Entonces, como que todos estos discursos que ustedes han traído aquí, también se podrían volcar hacia otras posturas que son como lo que dice una feminista, el punto cero de observación, ¿no? El punto social, el centro de la matriz, donde pareciera que desde donde puedes observar a los demás, pero no te pueden observar a ti, sino devolver todo esto y decir, a ver, es que al final todos somos cuerpos construidos, que traemos un peso histórico, que traemos siglos de represión, discriminación, ¿no? Y a nosotros se nos ha marcado como, bueno, los disfuncionales que no encajan en el sistema, pero para pertenecer al sistema y seguir funcionando, también tienes que tener una carga muy pesada, ¿no? O sea, te toleramos, te permitimos que te beses en la calle si eres heterosexual, pero también te lo cobramos después, y las mujeres no se diga, pues está todo el movimiento feminista con todos los rollos y sus derechos por la legalización del aborto y muchas otras cosas, ¿no? Y entonces, o sea, mi propuesta es saquemos la heterosexualidad del área de lo normal, ¿no? Y veamos que también tiene un montón de cosas que, o sea, que ya en la vida cotidiana, performar hetero es todo un show, ¿no? Y yo los veo en la calle y digo, ¿por qué ellos sí pueden ir de la mano? Y como decían ustedes, ¿no? ¿Por qué ellos no los ven feo?
creo que es porque tienen el privilegio de la reproducción, algo así. Porque dicen, bueno, es que se van a casar y van a tener hijos, y creo que, o sea, la reproducción creo que es un eje, que es lo que ha permitido que uno, pues con la sexualidad que no se reproduce es periférica. Entonces los heteros tienen como el privilegio de que te vas a reproducir y entonces te damos chance que te beses en la calle, ¿no? Pero después me quedé pensando, es que de un besito o de la mano sudada no salen los hijos. Una vez que estaba en el banco hace una fila viendo unos chavos heteros de la mano y decía, ¿por qué ellos sí y yo no? ¿Porque van a tener hijos? Pues a ver que se pongan a hacerlos porque así no se hacen los hijos, ¿no? O sea, es por, no quiero ver, pero o que se suelten de la mano o que se pongan a coger porque así no se hacen los hijos. Quiero decir, es performatividad hetero, ¿no? Y no la vemos porque no estamos acostumbrados a ver, la mirada es construida también. Y esa sería mi propuesta. ¿Alguien más? ¿Pregunta o comentario? Chica. Solo un comentario en el sentido de por qué me gustó esta mesa y las combinaciones que la compusieron, cómo se construyó. Porque una mesa donde hay prácticamente la mitad de ponentes bailarines y la mitad de ponentes psicólogos, me hizo recordar algo que platicando ayer con Carlos Olivier, uno de los organizadores del evento, de hecho el fundador de estos congresos, trabajo con él, igual que con la maestra en la escuela donde estudió él, en la tesis Cara de Roma. No tengo gusto de conocerlo, pero aquí lo interesante es un comentario que me hizo pensar mucho. Me dice, oye, me siento cómodo con este ambiente. O escuchándolo, pues creo entender por qué, ¿no? Es que finalmente tenemos el mismo contexto, las mismas presiones, independientemente de la perspectiva y de los campos disciplinarios en los que nos movemos, a los que nos dedicamos. Y nos sentimos cómodos porque finalmente me parece nos une la misma realidad, el ser humano con todas sus dolencias y con todas sus problemáticas y también con todas sus grandezas y miserias por igual, ¿no? Y la frase de Carlos para mí fue muy significativa, el comentario que me hizo, oye, me siento cómodo en este ambiente, en este contexto. Fue un gran acierto aceptar la propuesta de Alejandra de traer el evento acá y por supuesto que me voy súper contento, no me arrepiento, creo que ha sido muy enriquecedor y espero que se repita. Bueno, yo quisiera comentarles algo, aunque estuve de moderadora y leí otro trabajo. Quisiera comentarles un poco la perspectiva de, pues no sé, yo como heterosexual, que pienso que siento de todo lo que he estado leyendo en este congreso, ¿no? Miren, pues sí soy una persona heterosexual, pero cuando me estoy vistiendo en el espejo estoy pensando, ya me disfracé de normal, a ver, así me veo normal. La verdad es que no soy normal. Todo es un disfraz, no soy nada normal. Soy completamente anormal y completamente disfrazada. O sea, yo desde que abrí los ojos sentí un mundo completamente positivo. He vivido, yo creo que si ustedes me dijeran, ¿cuál es tu principal emoción? Mi principal emoción ha sido el miedo. Y en ese sentido creo que compartimos con los que se sienten distintos, pues el miedo a la sociedad, el miedo a la crítica, el miedo a la no aceptación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en este congreso yo pensaba, bueno, es que ¿quién es normal? Yo creo que esto que yo siento, seguro lo siente mucha gente. Y que no soy pero para nada normal. En absoluto soy normal. Soy bastante disfuncional y no tiene que ver con mi sexualidad. Tiene que ver con que yo creo que el mundo está hecho contra el humano, ¿no? O sea, aniquilar al humano, hacer sentir mal al humano, no sé. Pero, bueno, pues en la anterior mesa también trataron temas sumamente emotivos, sumamente que ponen pues el acento en el malestar del sujeto. Estamos en un permanente y no tiene que ver con nuestra sexualidad. Así es que, pues ahora sí que a veces pienso que decir soy heterosexual es en realidad una
defensa. Así no me pregunto por el dolor, por el sufrimiento, por la angustia. Yo trabajo en una facultad de psicología y me resulta sumamente, pues, extraño que mis alumnos no se preguntan. Yo nunca he oído a un alumno que diga, es que me encontré a mí mismo, es que yo tengo la duda de si a veces pienso que soy muy masculino, a veces es muy femenino, como a ti he oído, de jóvenes del arte, ¿no? Pero mis alumnos no me preguntan eso, en absoluto. Ellos son científicos, no se preguntan eso. Bueno, pues esos son algunas inquietudes que me ha descontado el mismo, ¿no? En realidad, pues normal, sí, Fernando. Pues, entonces les digo que hay miedos de miedos también, ¿no? Y hay miedos que son normalizados y hay miedos que no lo son tanto. Pensaría, por ejemplo, que sí, efectivamente existe una angustia humana que se contraponen a las violencias cotidianas que están normalizadas, sí, está bien, el miedo a... No es el mismo miedo, por ejemplo, el que puede sentir, como veíamos en las mesas de ayer, que puede sentir una mujer migrante que quiere aparecer en México para llegar a Estados Unidos y que está condicionada no solo por el hecho de ser mujer, sino además ser migrante, muchas veces indígena o campesina, y que eso poco a poco va ampliando ese miedo a ser un hombre blanco heterosexual que vive en una ciudad, ¿sí? Y que de pronto tiene su vida solucionada y ha crecido en un medio con todos los beneficios que pueden tener en una sociedad patriarcal. Sí puede existir una angustia existencial, puede existir un miedo ante esta humanidad, pero creo que son dos miedos completamente diferentes. Cuando mi compañero dice, bueno, es que también el heterosexual sufre, sí, pero tiene ciertos sufrimientos, pero no creo que sean el mismo nivel de sufrimiento. Y creo que, por ejemplo, el hombre heterosexual sí debe tomar conciencia acerca de su masculinidad y de su masculinidad. Y en países tan machistas como los países latinoamericanos, obviamente México, obviamente Colombia, el hombre heterosexual no se da cuenta que ha sido condicionado y que, por ejemplo, el asunto de los niños no lloran, de los niños no juegan con muñecas, de los niños no demuestran sentimientos, es una violencia sobre el hombre heterosexual. A pesar de eso, creería yo que el hombre heterosexual de todas formas puede desarrollar su normalidad, por decirlo así, dentro de unos discursos que lo determinan como normal. Sin embargo, ya cuando empiezan, uno sabe, no hay nada peor en el mundo, digo yo, creo que en el sentido de, creo que nadie sufre más que una mujer, además que sea mujer que sea pobre, que además de ser pobre sea lesbiana, que sea lesbiana además es puta, y fuera de eso es madre de cabeza de hogar separada, no sé, ¿sí? Y todo eso va sumando muchos miedos. Y la sociedad normaliza el asunto, por ejemplo, teniendo en cuenta con las mujeres o con los homosexuales. No, pero es que usted, o sea, la mujer vino a este mundo a ser sumisa y a sufrir. Y usted como marica, usted tiene que sufrir también. Pues, ¿a quién lo manda a ser marica? No, eso es que yo soy marica, ¿sí? Y ese tipo de violencias también nos llevan a uno decir es que existen diferentes niveles de miedo. Hay gente que lo supera, hay gente que se mueve en entornos. Yo, por ejemplo, puedo decir que en mi caso nunca me he sentido discriminado, pero yo tengo muchos beneficios, ¿sí? Yo tengo muchos beneficios en el sentido de decir que soy un hombre de clase media, ¿sí? Que me muevo en un ambiente que es un ambiente artístico, en unas facultades de arte donde pues, nuestra mirada es un poco más abierta, ¿sí? Pero yo antes de ser artista estudié ingeniería, y la facultad de ingeniería es machista. Pues no sé qué es, pero no sé por qué es machista. Son finas personas. Y el estudiar ingeniería en una universidad que además era católica, lasallista, hizo algo y generó una violencia que generó que yo me demorara a salir de closet como 5 años más de lo que ahorita debe ser 5 años antes. ¿Sí? Y son violencias que lo ponen muy bien frente a una sociedad que no lo acepta. Pero así y todo, a mis
mis 40 años yo digo que he sido privilegiado, ¿sí? y que me puedo mover sin sentirme realmente discriminado, pues llevar mi vida normalmente. Ahora me pongo a pensar qué sucede con una mujer lesbiana, pobre, madre, cabeza de familia, indígena, que busca atravesar México para poder llegar a Estados Unidos, a una sociedad que es completamente machista, xenófoba, etcétera, 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 ¿no? Y pues eso hay que empezar a pensar. A mí me llama mucho atención la primera ponencia en el sentido de este tema de los placeres masculinos, ¿no? Y el sentido de las nuevas masculinidades también y cómo nos estamos reconfigurando esas nuevas masculinidades. Decía un poco Israel acerca también el tema de lo femenino y cómo identificar también lo femenino en nosotros. Yo no sé si sumando a esta discusión que teníamos ayer del quiasma con Adriana, si realmente tenemos que seguir hablando de masculino y femenino. ¿Sí? Si tenemos es que mi parte masculina, mi parte femenina, o es que sí existe un género de construcción acerca de lo masculino y lo femenino, pero hasta qué punto debemos seguir todavía diciendo que es una cosa o la otra. De pronto hay que dejar de comprar las cosas. ¿Sí? Ese tipo de cosas y enfocarnos en otras que sean mucho más abiertas, mucho más amplias y que no generen límites. De pronto para poder empezar a romper esos miedos, ¿no? O sea, que yo no tenga miedo por ser masculino o por ser femenino, pues porque ni soy masculino ni soy femenino y eso ya no existe y eso no existe. Una categoría que debería ya pasar un segundo, tercer plano, no sé si sea esa la solución, pero pues son cuestiones que atraviesan el lenguaje, son cuestiones que atraviesan nuestras performatividades, son cuestiones que atraviesan nuestras relaciones y pues que por lo menos en nosotros tienen más de 2000 años de estarse anclando y nosotros decimos somos sociedades muy avanzadas, somos sociedades que están siendo un poco más abiertas, son sociedades que están empezando a dialogar. Pero miremos lo que pasa en Brasil y lo que pasa en Colombia ahora, y lo que está pasando en Argentina, donde se está montando otra vez la derecha con discursos completamente cristianizados, donde se niega la mujer, donde había bastantes referencias, se niega la mujer, se niega la homosexual, se niega el indígena, se niega el campesino, ¿sí? Y el 50% prácticamente de Brasil está votando a favor de esos discursos. La pregunta es qué es lo que está pasando, ¿realmente estamos avanzando o qué es lo que nos está pasando a nosotros? ¿O es que de pronto hablamos muchísimo aquí en la academia, discutimos muchísimo aquí en la academia, pero el mundo es otro? ¿Sí? Afuera están sucediendo otras cosas que ni siquiera estamos percibiendo, ¿no? No quiero hacer otra ponencia, pero sí, yo estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con todo el mundo, pero también no estoy de acuerdo conmigo. Sin embargo, a veces es quizás necesario, no sé si es eliminar esa cosa de femenino masculino o darle un lugar apropiado, justo, no sé, en mi cabeza sonaba mejor. Yo puedo poner un ejemplo, aquí en la escuela he sido testigo de dos situaciones que en mi mundo ideal son completamente así, fuera de lugar, así, completamente. Una fue en un examen de estrategias corporales, un compañero maestro, yo estaba aplicando este examen, no aplicando, estaban haciendo su clase abierta, y uno de los compañeros maestros me dice, oye, ¿qué vas a hacer con fulano que se mueve muy femenino? Entonces pues yo pensé dos cosas, o sea, uno, ¿cómo que qué voy a hacer? O sea, ¿es un problema? Y dos, ¿qué es eso de moverse femenino? Hay que alguien me explique cómo se llama eso. Pero bueno, no, tampoco soy tan inocente. A mí, años, muchos antes, alguien alguna vez me dijo lo mismo. Ay, ves que me gusta cómo bailas, pero eres como muy femenino, ¿no? Entonces, ¿cómo le ponemos género a lo que no lo tiene, pues, ¿no? Y entonces yo creo que a veces es importante mencionarlo, pero luego, pues claro, también nos volvemos ahí como, nos enredamos en ese mismo discurso. Otra experiencia es que hubo una vez una propuesta de hacer una clase para hombres, porque los hombres tenían que tener una clase especial, no podían tener una clase junto con las mujeres, porque entonces... Pues no sé cuál era el entonces, la verdad es que nunca llegué a entender cuál era eso, pero me supongo, puedo así como medio leer, que luego qué tal que nuestros hombres se nos feminizan o una cosa así, ¿no? Entonces, y sucedió siglo, bueno, todavía siglo XX, ¿eh? Porque fue, no, ya era siglo XXI, sí, ya era siglo XXI, pero no siglo
siglo XXI, aquí en la Facultad de Danza, esas dos experiencias me hablan mucho, como de una situación que es muy, me parece a mí muy fuerte en esos términos de la definición de lo masculino y lo femenino, y por más que uno trata de decir, pues no hay como esa cosa en la realidad, no hay cosas femeninas, no hay cosas masculinas, las hemos nombrado así, se topa uno con estas experiencias, ¿no? Y bueno, y con otro, lo de heterosexual y demás, yo veo como mis papás, mi papá y mi hermano sufren su heterosexualidad, ¿no? En sus achaques, en cómo viven sus afectos y demás. Yo veo cómo sufren y yo pues no sé, pues me dan ganas de decir, ah, mijito, échale ganas, ¿no? Porque al final creo que como dices, o sea, las afecciones heterosexuales pues también han sido aceptadas, ¿no? Yo he decidido a través de la danza armonizar esas afecciones con mi vida, y bueno, mis obras hablan a partir de la experiencia de ser homosexual, pues porque tuve la suerte de serlo, ¿no? Y si no lo fuera, a lo mejor partiría de ese otro lugar, pero lo que sí no quito de vista es que aunque partan de la homosexualidad, hay también se filtra mucho de la patología heterosexual en cómo me percibo o me he percibido o percibo a los demás también. Entonces como que también me pregunto constantemente a mí mismo, ¿a mí mismo sí? Si eres así como tan jota como dices, o no más o no menos egocéntrica. A mí me gustaría dar, o sea, creo que hay como dos puntos que me parecen muy interesantes. Uno es en torno a qué tanto la categoría de masculinidad ha quedado superada o relegada, o si ya deberíamos de dejar de discutir en esos términos. Y lo otro tiene que ver con lo del rollo de la heterosexualidad, que me parece que van como muy de la mano, porque justamente tenemos 20 años, menos de 20 años, discutiendo qué se va a hacer con la heterosexualidad, por lo menos desde las ciencias sociales. Estamos preguntándonos eso, ¿no? Tenemos un texto maravilloso que nos heredó uno de los alumnos de Michel Foucault, que es Ned Katz, que se llama eso, La invención de la heterosexualidad, ¿no? Y dice, pues es que surgieron al mismo tiempo, o sea, sin el siglo XIX, sin las disciplinas médicos, psiquiátricos, no puede haber ni heterosexuales ni homosexuales, ¿no? Y cómo es que esta heterosexualidad actualmente está en crisis. Y tiene mucho que ver con lo que se comentaba acerca de por qué ahorita, en este momento, 2018, pareciera que hay como un resurgimiento, y pareciera porque valdría la pregunta si resurgieron alguna vez, se fueron, de estos grupos profundamente conservadores que buscan cooptar espacios políticos, sociales, culturales, y buscan implantar discursos que pues, para nosotros decimos, es que es como de hace 500 años, pero para ellos esa es su realidad, su vida cotidiana, su manera de articularse, de enunciarse, de decir. O sea, la normalidad, como diría uno de mis grandes favoritos, el normal y lo patológico, la normalidad se hace todos los días, porque sin normalidad no hay anormalidad. O sea, todos los días la gente se tiene que poner su disfraz de heterosexual o de normal. Y la pregunta que todavía no hemos terminado de contestar es cómo la normalidad se hace normalidad, ¿no? O sea, qué estrategias, qué técnicas, o sea, qué tecnologías incluso diría yo, hacen que las personas se vuelvan o se vean a sí mismas como normales, ¿no? Cuando yo planteo que yo quiero hablar del placer en hombres, me dicen, ¿para qué? O sea, ¿eso existe? O sea, porque desde el discurso patriarcal los hombres son los dueños del placer. O sea, ellos deciden quién siente y quién no siente. O sea, me dicen, ¿por qué vas a plantear cuál es ese proceso? ¿Por qué lo vas a documentar si es algo que ya casi está como contestado, ¿no? O sea, ya sabemos que ellos deciden y determinan y dictaminan quién siente placer y quién no siente placer, ¿no? Que incluso los heterosexuales, los hombres heterosexuales utilizan el cuerpo de las mujeres para su propio placer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido? Y a la hora que yo empiezo a entrevistar, empiezo como a hacer como una especie como de tantear el terreno, porque pues evidentemente esos fueron entrevistas a profundidad y todo, ¿no? Pero también empecé como a preguntarle a mis amigos heterosexuales, oye, ¿y tú qué piensas de tu placer y tu cuerpo? ¿De mí qué? ¿Qué es eso? O sea, ¿de dónde viene? ¿Cómo se come? O sea,
no les atraviesa en términos de lenguaje qué significa el placer. O sea, nunca me habían preguntado eso. O sea, jamás se me había ocurrido que yo también tengo ciertos sinsabores, cierto sufrimiento, o sea, porque pues yo lo hago y ya, o sea, como si fuera una especie como de cosa natural. Entonces, o sea, es muy interesante que justo se planteen ahorita estas interrogaciones porque van muy acorde al tiempo y van muy de la mano. O sea, esta necesidad de decir, vamos a trascender las categorías o vamos a un poco difuminarlas y dejar de hablar en términos dicotómicos, masculino, femenino, que sea como la fantasía cristiana. Por otro lado, también tenemos estos, no, porque si no nos quitas identidad. Y si nos quitas identidad, nos quitas poder. Y si nos quitas poder, nuestras reacciones van a ser muchísimo más virulentas de lo que van a ser las tuyas. Entonces ahí hay un texto, como un subtexto muy complicado de desanudar, que pues estaríamos que tener todos trabajando justamente en eso. Entonces, y la intersexualidad entra en crisis y ya está también medio documentada, ¿no? También por ahí hay un texto de Oscar Walsh que dice, se llama así, la crisis de la heterosexualidad, ¿no? Y tú lo lees y dices, es que está impresionante porque se escribió en España hace 15 años y parece que estamos hablando de México ayer. Entonces es como súper interesante. Bueno, yo nada más agregar esto que dijo Bruno, que están comentando. Me parece que sí es importante dislocar la heterosexualidad y que justamente cuando la dislocas vas a hacer lo que tú quieres, ¿no? O sea, lo que tú dices, reconocer los privilegios que tienes, ¿no? Desde cierta postura. Y también entender esta cuestión de las ficciones políticas, de la subjetividad como una ficción política. O sea, hay categorías que sí nos atraviesan, que son reales, como tú dices, la pobreza, ¿no? En fin. Pero que también es cierto que ciertas subjetividades que se crean como una ficción política y cuando entendamos esto vamos a poder deconstruir entonces y entender de qué somos privilegiados o qué privilegios gozamos y por lo tanto qué les hemos negado a otros, ¿no? Que me parece que también es importante bueno, esta cuestión de la decolonialidad y el transfeminismo y de otras posturas ya muy contemporáneas, ¿no? Bueno, yo ya nada más quería hacer como un comentario. Me parece como muy interesante que personas como ustedes y muchas otras tomen como sus propias posturas y gracias a eso otras personas empiecen, ¿no? Como con este reconocimiento de su propio ser. Creo que es como lo ideal, ¿no? Que cada persona, ¿no? Esté con este reconocimiento propio de sus propias ideas y creo que lo que hacen ustedes es muy Yo agregaría, más allá más allá de escribir, más allá de accionar, también reflexionar qué estamos haciendo, ¿no? Creo que puede ser también un poco muy interesante de voltear a ver. Anoche, una de las ponentes, me decía que para ingresar los chicos a una licenciatura, llegaron 40 hombres y 6 mujeres. ¿Y qué hicieron? Hay que separarlos, porque pobres mujeres, ¿no? Y entonces la dinámica fue, hacemos examen a los hombres y hacemos examen a las mujeres. Como yo digo, ¿what? O sea, pero no estabas en un coloquio así, como que escribiste y la acción, y estás reflexionando acerca de tu acción, o no estás reflexionando acerca de tu acción, y todo se vuelve discurso, ¿no? O es solo palabra y no de Exacto, sí. Que de repente llega la acción, pero, ok, y estás viendo cómo estás accionando. ¿No? Porque, ay, es que yo también soy bien defensora, y ahí estoy, sí, pero ¿qué estás haciendo realmente? Porque quiero pensar que luego en esa no reflexión sale contraproducente, se hace un doble discurso que no avanza, que justo hasta pareciera que vamos cada vez más atrás, ¿no? Y pues yo me quedo pensando, necesitamos más espacios para la diversidad sexual, y por espacios, ¿no? Como el concurso de las trans, el antro de los bugas, de los bisexuales, lo necesitamos. ¿Qué tanto no sé, me quedo pensando ahorita qué tan complicado o qué tan se va a ir fuerte, qué tan en el hoyo están los heterosexuales
que necesitamos hablar de lo que les sucede, que no lo pueden hacer ellos, como en términos de, a ver, si es muy complicado, de verdad, no lo sé, o sea, de verdad me lo cuestiono como, sí, está tan complicado que necesitamos, quienes ya hablamos y quienes estamos hablando de nosotros, hablar del otro, diría mi amiga Zenaida, si ayudas a alguien sin pedir ayuda, el que necesitaba ayuda eres tú, porque el otro no te la pidió. Si el otro está pidiendo ayuda, pues la necesita, pero si no, te voy a ayudar porque yo creo que ese corte de cabello que traes no te funciona. No. Entonces como, te voy a ayudar porque veo que estás sufriendo mucho como heterosexual. O sea, me lo pregunto como, ¿qué tanto, qué sí, dónde está la responsabilidad de uno de hablar de uno? ¿Qué tan complicado es en este contexto? Como que me llevo esas preguntas todavía que no encuentro. Y ahorita porque yo pienso que es más en el sentido de una estrategia política, no es tanto de pobres heterosexuales como sí sufren, ¿no? Sí, Somos todos pues. Lo que pasa es que no son conscientes de su sufrimiento y yo pienso que esto que planteamos en Freixo es una estrategia política que nos puede como repercutir a nosotros. No, o sea, si ellos entienden tu identidad sexual, es una ficción política, construcción social que tiene tantos siglos de existencia, hace entender que esto es relativo, que tú no eres el paradigma, ¿no? Y entonces ahí cuando entiendes esto se deconstruye, creo yo. ¿Quién sabe, no? Sí. Puede ser. Sí, y cambia el chip de No, relación. pobrecito heterosexual, yo, empoderado, no, o sea, no sé, es como parte de lo que se puede pensar en la estrategia política para deconstruir la heterosexualidad. Y yo creo que por eso a mí me gusta mucho el arte. Me gusta mucho hacer bailarín porque no hay una sola interpretación de nada, hay muchas interpretaciones. Entonces lo que yo le doy a mi trabajo es para que se pueda leer desde un montón de lugares. Ahorita que comentaba la compañera, me acordé de que varias veces que hemos presentado alguna de las obras, después de la función llega gente así a contarnos sus penas. Es que fíjate que nosotros nos pasa así y así, ¿no? Y muchas veces en Merry Who era mucho lo que tenían por compartir parejas heterosexuales, pero que estaban fuera de esas normas, como mujeres 20 años mayores que el hombre, parejas de fisicalidades muy distintas, ¿no? Que no saben de cómo les ha costado trabajo vivir plenamente su relación de pareja. Entonces pues también a mí me gusta mucho el arte por eso, como que la posibilidad, da visibilidad a estas posibilidades. Bueno, a mí me gustó algo ahorita que dijiste que me pareció muy clave. Dijiste, es que ellos, no sé si te referiste a los heterosexuales, pero dijiste simplemente, no reflexionan sobre su sufrimiento. Y eso es muy, muy clave, lo consideré así porque ahorita, hablando tan siquiera nosotros que, bueno, nosotros aquí todos nos estamos dedicando a reflexionar sobre los temas del cuerpo, en este caso en el contexto de la sexualidad, todos tenemos que recurrir a nuestras experiencias de vida, a reflexionar sobre nuestras emociones. Entonces, eso también es una parte muy, muy complicada, porque, por ejemplo, por mi parte, hablar de mi sexualidad solamente es algo que yo hablo con mis amigos y pues propiamente con mi pareja. Y no son cosas que yo suelo compartir en público, me cuesta muchísimo trabajo, pero tengo otros modos de reflexionar sobre la sexualidad. Por ejemplo, yo no soy el tipo de persona que dice abiertamente que es gay, simplemente vive su sexualidad día a día, pero sin embargo mi forma de reflexionar sobre la sexualidad, porque lo necesito, porque lo veo como un problema, que son las cosas que aquí problematizamos, lo hago generalmente cuando escribo historias del arte. Cuando tengo que escribir algún artículo, por ejemplo, cuando escribí para este congreso, yo escribo sobre artistas mujeres, escribo sobre artistas homosexuales, también hablo de artistas lesbianas. Entonces, también entablar como esos diálogos o reflexionar sobre lo complicado que es hablar de uno mismo, porque hablar de sexualidad es también tomar política, entonces es pronunciarte sobre decirte quién eres y defenderte. Y expresarte, es una cuestión muy complicada, bastante complicada, que también pues enseñarles entonces a las personas heteronormadas que no están interesadas en reflexionar y que actúan normativamente, también es muy, muy complejo. Si uno que está metido en esto le cuesta trabajo y tiene que encontrar otros modos, entonces, exactamente, para estas personas que ni siquiera se les pasa por la cabeza, es como inimaginable siquiera. Eso es lo padre de la docencia. Bueno, no, de la formación, ¿no?
que tienes que ver la estrategia para sensibilizar, llegar al punto donde te quieres, ¿no? Sí. Pues los que damos clase, y que nos gusta, ¿no? Y también los que hacemos arte. Ya somos dos, arte y Ya no sé, docencia. Pero sí, no, y me parece bien padre lo que estás diciendo, o sea, quizás a mí, quizás a ti, no encuentras o no te parece necesario hablar de tu sexualidad de manera, o de tu orientación sexual de manera, ¿no? Abierta, porque además, ¿por qué tendríamos que andar en todo el mundo, no? O sea, eso sí. Porque además somos más que eso. Exacto, ¿no? Y esto, la parte que es, bueno, yo lo hago cuando escribo, cuando investigo, porque también me parece importante porque visibilizamos, ¿no? A esos sujetos que no son normalmente visibles. Y porque hablamos de aquello que nos interpela, sino no de eso. Exacto. Yo lo interpreto como un acto de transferencia, porque sí tengo mucha necesidad, como todo ese como sufrimiento que yo padezco, generalmente hablo del sufrimiento más bien como de mis artistas y que expresan en sus obras de arte. Porque conecta con nosotros. Exactamente, conectar con mis experiencias. Los psicólogos, yo hablando de Pues los vamos a decir de la noche.